estás conmigo como gran gigante, como hombre valiente, como roca fuerte. Tú estás conmigo como gran gigante, como hombre valiente, como roca fuerte. Aleluya. A mis enemigos destruirás, como hombre de guerra me ayudarás. A mis enemigos destruirás, como hombre de guerra me ayudarás. A pelear y a ganar, a luchar y a triunfar. A pelear y a ganar, a luchar y a triunfar. Tú estás conmigo como gran gigante, como hombre valiente, como roca fuerte. Tú estás conmigo como gran gigante, como hombre valiente, como roca fuerte. A mis enemigos destruirás, como hombre de guerra me ayudarás. A mis enemigos destruirás, como hombre de guerra me ayudarás. A pelear y a ganar, a luchar y a triunfar. A pelear y a ganar, a luchar y a triunfar. A mis enemigos destruirás, como hombre de guerra me ayudarás. A mis enemigos destruirás, como hombre de guerra me ayudarás. A pelear y a ganar, a luchar y a triunfar. A pelear y a ganar, a luchar y a triunfar. A triunfar, a triunfar y a ganar, a triunfar sobre toda oscuridad, a ganar, a luchar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, declaramos que todo desánimo, que todo temor, Señor, todo miedo, toda oscuridad se tiene que postrar delante de Jesús, delante del Rey. Se tiene que postrar delante del Rey, delante del Rey Jesús. Todo miedo se debe postrar, toda rienda se debe postrar, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Todo desánimo se debe postrar ante tu majestad, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche. Si alguien se siente afligido, si alguien se siente cansado, si hay alguien deprimido, si hay alguien, Señor, con miedo, Padre, que esta noche mira a ti, Señor, que esta noche descubra que hay alguien a quien puede mirar, que hay alguien que puede mirar y vivir. Padre, que como la serpiente que Moisés levantó en el desierto, tu nombre sea levantado en esta noche, Señor, y que tu palabra corra, Señor. Declaramos que toda oposición cae, todo desánimo cae, todo temor se debe postrar delante de ti y salir de nuestra presencia. Porque hoy miramos a ti, Padre bendito. Muchas gracias, gracias por tu amor y tu bendición. Señor, recibe toda la gloria, Padre. Separado de ti no podemos hacer nada.
Nos humillamos delante de ti, Señor. Anhelamos un toque de tu amor, un toque de tu poder, de tu energía, Señor. Pero más importante, el dulce aroma de tu presencia como persona, Señor. Queremos adorarte, queremos que la palabra viva y eficaz nos toque. Queremos sentarnos bajo la sombra de tus alas, bajo la sombra de tu Espíritu, Señor. Padre, tú estás con nosotros, Señor. Y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te damos las gracias. Recibe toda la gloria, Señor. Que ningún hombre reciba la gloria, Señor, que solo tú mereces. Ni yo, ni nadie, Señor, sino solo tú. Lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. En esta tarde queremos compartir, ¿verdad? Bienvenidos a Tópicos de la Biblia. Les pido una disculpa, estábamos empezando a grabar en vivo el mensaje y bueno, por las fallas de internet se decidió mejor grabarlo ahorita. Grabarlo, ¿verdad? Para evitar los cortes. Hoy tenemos que compartir una palabra contigo, ¿verdad? Una palabra que impactó en mi vida, ¿verdad? Y me hizo recordar muchas cosas. El tema de esta noche se llama Serpientes contra el desánimo, ¿verdad? Hace un momentito comentaba yo, ¿verdad? Que este canto que acabamos de entonar, ¿verdad? Es tan poderoso que mi gatita que estaba enferma se levantó, vino aquí conmigo, quiso hasta saltar la ventana, ¿verdad? Y yo creo que es importante hablar del desánimo en esta tarde porque estoy seguro que hay mucha gente que está desanimada allá tras la pantalla del celular. Hay mucha gente que está desanimada, ¿verdad? Tal vez tú estás pasando por un problema de salud, tal vez tú estás pasando por algún apuro económico, tal vez estás pasando por un problema en relaciones personales, tal vez, ¿verdad? Sencillamente te sientes cansado. Yo no sé todo lo que puedas estar viviendo ahí detrás, ¿verdad? Pero sí sé que Dios siempre cuando envía su palabra es eficaz. Su palabra dice la palabra misma de Dios, que cuando sale una palabra de la boca de Dios no vuelve vacía, sino que hace aquello, ¿verdad?, para el cual Él ha enviado. Así creemos, ¿verdad?, que si tú estás en esta condición, en esta noche, esta palabra, ¿verdad?, tiene algo para ti. Esta palabra tiene el poder de impartir energía, de impartir ánimo a tu mente, ¿verdad?, de impartir ánimo a tu ser, ¿verdad? ¿Qué es el desánimo, verdad? Mencionábamos, ¿verdad?, que hace rato que el desánimo se puede definir como la falta de energía para hacer algo, ¿verdad? Nosotros los yucatecos tenemos algunas palabras para desanimado, ¿verdad? Tenemos la palabra maya tonan, que puede significar triste, achantado, es otro término que usamos, pero desánimo literalmente significa, ¿verdad?, falta de alma. Es lo que quiere decir, falta de alma para hacer algo, que cuando te falta alma, ¿verdad? De hecho, ánima quiere decir alma en latín, ¿verdad? Pero la palabra en el hebreo también significa algo similar, ¿verdad? La falta de alma tiene que ver con la falta de ánimo, ¿verdad? ¿Por qué puede venir el desánimo? El desánimo puede venir por muchas causas, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos un proyecto o empezamos alguna actividad, ¿verdad?, empezamos con un nivel de energía para hacerla, ¿verdad? Pero al igual que pasa en los videojuegos, ¿verdad? A veces ocurre que a lo largo, ¿verdad?, de ese caminar, ¿verdad?, esa energía va disminuyendo, a veces es porque se prolonga, ¿verdad?, demasiado la realización del proyecto. A veces son las condiciones físicas, ¿verdad? A veces es el encontrarte obstáculos, ¿verdad?, para aquello que tú estás realizando, ¿verdad? Y déjame decirte, ¿verdad?, que hay una cura bíblica para el desánimo, ¿verdad? Y en esta noche, ¿verdad?, el Señor nos ha regalado una palabra para ti, para tu vida. Si tú te sientes así, yo te invitaría a hacer lo que hoy vamos a ver, ¿verdad? La palabra de Dios es tan maravillosa, ¿verdad?, que tiene
una situación para cada parte de tu vida, ¿verdad? Decían los rabinos antiguos, ¿verdad?, que los salmos, los 250 salmos, fueron exactamente la cantidad que fueron porque fueron escritos para una necesidad específica del alma, ¿verdad? Aunque hoy no vamos a hablar del libro de los salmos, yo quisiera ir y platicarte algo que le pasó al pueblo del hebreo en el desierto, ¿verdad? Y tal vez tú te vas a sentir identificado con esta situación, tal vez tú te vas a sentir, ¿verdad?, como ellos se sintieron, ¿verdad? Y también puedas entender la cura, ¿verdad?, para la situación que ellos estaban viviendo. Quisiera llevarte a la palabra en esta noche, ¿verdad?, a Números 21, verso 4 al verso 9. Dice la palabra: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Fíjate que lo que dice aquí la palabra de Dios es algo que probablemente tú habrás sentido, tú habrás experimentado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel salió camino, ¿verdad?, a la tierra prometida, ¿sí? Salieron, ¿verdad?, del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Ellos no iban a atravesar Edom, ¿verdad? Había una razón para no atravesar Edom. Dios le había dicho al pueblo de Israel que no peleara, ¿verdad?, con el pueblo de Edom, porque el pueblo de Edom venía del linaje de sus hermanos. De hecho, venía de Saúl. Era literalmente pariente del pueblo de Israel. Entonces Dios no quería que ellos pelearan con Edom, y ellos lo que hicieron, dieron una vuelta. Esto pues implicó que tuvieran que caminar bastante, ¿verdad? Pero dice la palabra que le ocurrió durante ese trayecto algo al pueblo, ¿verdad? Dice: y se desanimó el pueblo por el camino, es decir, le faltó alma, ¿verdad? En ese trayecto que ellos estaban emprendiendo comenzó a hacerles falta, ¿verdad?, esa energía, ¿verdad? Comenzó el por qué es tan largo el camino, ¿verdad? Comenzaron preguntas, ¿verdad? Y es que el ser humano es así. El ser humano tiende a querer las cosas demasiado rápido, demasiado fácil, ¿verdad? Y sin oposición. Cuando a veces Dios permite la oposición en nuestras vidas, amados, es porque desea forjar un carácter, ¿verdad? Había un dicho que decía, ¿verdad?, tiempos difíciles generan hombres fuertes, ¿verdad? Tiempos fáciles generan hombres débiles, ¿verdad? Y esto es algo cierto. Pero la cuestión es, ¿verdad?, que el desánimo puede impedir esa formación. Y el pueblo de Israel, ¿verdad?, se desanimó por el camino, ¿verdad? No sabemos si la guerra, la oposición y el largo trayecto, el estar caminando en el desierto bajo el sol, ¿verdad?, empezó a afectar el ánimo del pueblo, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que el pueblo, ¿verdad?, comenzó, ¿verdad?, a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y comenzaron los síntomas del desánimo, amado. ¿Cuáles son los síntomas del desánimo? Los síntomas del desánimo, ¿verdad? Dice aquí el versículo 5: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Un síntoma, ¿verdad?, del desánimo es cuando tú comienzas a quejarte, ¿verdad?, de las cosas, ¿verdad? Cuando en tu palabra, tu boca, ¿verdad?, comienza la queja constante, ¿verdad? Tal vez tú no quieras aceptar y decir: no estoy desanimado, ¿verdad? La realidad es que mucho del pueblo de México está desanimado, ¿verdad? Y el desánimo te impide ver las cosas con una manera positiva, ¿verdad? El desánimo mueve las cosas oscuras, te pone un velo delante de ti, ¿verdad? Y comienzas a ver todo negro, ¿verdad? Y comienza el lenguaje de la queja. Dice la palabra de Dios que
comenzaron a quejarse de Dios, ¿verdad? Y contra Moisés, porque la queja no comienza solo contra Dios, comienza, ¿verdad?, a todos, contra aquellos, todos aquellos que te lideran, todos aquellos, ¿verdad?, que tienen alguna autoridad sobre ti, y comienzan, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser él? ¿Por qué, verdad, no eligió este camino? ¿Por qué no pudo? Yo pude haber quizá elegido algo mejor, ¿verdad? Un camino mejor. Y comienza la queja, ¿verdad?, de contra Dios y contra las autoridades impuestas. Esto, ¿verdad?, no es algo que la gente planee, es solamente un síntoma que muestra que el pueblo está desanimado. Amado, si tú vives quejándote del gobierno, si tú vives quejándote de tu pastor, si tú vives quejándote de tu esposo, ¿verdad?, si tú vives quejándote de tu esposa, si vives quejándote de todo, ¿verdad?, muy probablemente tú estás padeciendo la enfermedad del desánimo, ¿verdad? Y te sientes así porque tal vez te ha pasado lo mismo que al pueblo de Israel. Has caminado mucho tiempo, has andado mucho tiempo, ¿verdad?, bajo el sol, bajo un trayecto que no ha sido fácil, ¿verdad? Y te sientes, ¿verdad? Los niños chiquitos, ¿verdad?, se desesperan fácil. Cuando no, si te has tenido la oportunidad de llevar a un niño pequeño a un viaje, ¿verdad? Algo que ellos mencionan constantemente: ¿cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a llevar? Y preguntan a cada rato, ¿verdad? Porque su alma, ¿verdad?, ya está desesperada, ¿verdad? Y piensan que nunca van a llegar. Pero esto ocurre, ¿verdad?, cuando hay el desánimo entra a tu vida, cuando el desánimo entra a tu mente, ¿verdad? Tú piensas que tal vez lo que tú deseas o aquella meta que te has puesto se encuentra muy lejana. De entrada yo te preguntaría, ¿verdad?, si estás seguro de que tus metas es lo que Dios quiere para tu vida. Pero bueno, esto, ¿verdad?, no es el tema de la prédica, ¿verdad? Hoy queremos hablarte del desánimo, ¿verdad? Y el primer síntoma que tú vas a ver cuando alguien está desanimado es el lenguaje de la queja, ¿verdad? Cuando tu lenguaje, ¿verdad?, comienza a ser de queja, del por qué Dios, por qué así, por qué aquí, por qué cuándo, ¿sí? ¿Por qué ahora? ¿Sí? Entonces muy probablemente tú estás desanimado y es algo humano, déjame decirte, es algo normal, ¿verdad? Todo nos ha pasado, el de repente sentir que nos falta, ¿verdad?, el alma. Pero el problema no es sentir que te falte energía, el problema es si tú dejas, ¿verdad?, que tu alma tome estas actitudes, ¿verdad? Tú puedes tomar dos ¿verdad?, soluciones, dos decisiones básicas frente al desánimo. O, ¿verdad?, comienzas a quejarte de todo, ¿verdad?, ¿sí? O vas a Dios y pides dirección para hacer algo, ¿verdad? Tú tienes esas dos decisiones básicas. Desgraciadamente, el pueblo de Israel, en lugar de ir y exponer su sentir ante Dios, ¿verdad?, exponer lo que él sentía, fue y se quejó de Dios y se quejó de los líderes. Y entonces eso impide, ¿verdad?, que el pueblo pueda tener una visión clara de qué hacer cuando viene el desánimo, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Si tu lenguaje es la queja, si tu lenguaje es el hablar contra tu autoridad, definitivamente, ¿verdad?, muy probablemente estás padeciendo de desánimo, ¿sí? Comienzan preguntas como: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Verdad? Cuando tú estás desanimado, tú comienzas a asumir cosas que nunca han subido al corazón de Dios. Definitivamente, ¿verdad?, Dios no hizo subir al desierto, ¿verdad?, al pueblo para morir. Pero el pueblo de Israel empezó a asumir esto en su corazón. Decía: Dios nos ha traído, ¿verdad?, para que muramos, ¿verdad? Y esa fue la primera queja. Cuando tú estás desanimado, tú piensas que el objetivo, que el propósito de Dios es nada más, ¿verdad?, hacerte sufrir. Déjame decirte, ¿verdad?, que el corazón de Dios no es así, ¿verdad? Por ahí han dicho, ¿verdad?, que uno tiene que experimentar el sufrimiento. Eso es cierto, ¿verdad? La palabra de Dios nunca nos promete que vamos a ser librados del sufrimiento. Pero es muy importante entender el corazón de Dios, porque Dios no es un padre que por gusto haga sufrir a sus hijos, ¿verdad? Él tiene un propósito cuando permite el sufrimiento. Y esto es muy importante tenerlo en la mente, el carácter bondadoso y compasivo de Dios, ¿verdad? Pero cuando tú no tienes esto, ¿verdad?, entonces empiezas a inventar cosas que Dios no ha pensado, como que Dios te trajo al desierto para hacerte, ¿verdad?, morir. Tal vez tú has pensado: Dios me permitió emprender un negocio y que fracasara para quebrarme. Dios me ha permitido tener un matrimonio, ¿verdad?,
para hacerme sufrir, está enojado contra mí, ¿verdad? Y me está castigando por eso. Tal vez Dios me ha mandado esta enfermedad como castigo, ¿verdad? ¿Sí? Cada cosa tiene su propósito, amado, pero es muy importante, ¿verdad?, entender el corazón de Dios. La palabra de Dios dice que cuando Job sufrió, él no atribuyó a Dios despropósito alguno, ¿verdad? Pero cuando tú estás desanimado, desgraciadamente uno le empieza a atribuir pensamientos que no han subido al corazón de Dios, ¿verdad? Dios nunca pensó llevar al desierto al pueblo de Israel para que él muriera, ¿verdad? Dice aquí, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿A qué pan se refiere el pasaje? Si tú tienes un poco de conocimiento de la palabra, tú sabes, ¿verdad?, que el pueblo de Israel empezó a comer maná, ¿verdad?, que era un rocío que descendía sobre el campamento y en la mañana aparecían, ¿verdad?, unas pequeñas bolitas, ¿verdad?, algo menudo, redondo, ¿verdad?, que sabía, ¿verdad?, aceite con miel, ¿verdad?, y decía que era como la semilla de culantro, ¿verdad? Entonces eso era lo que comían durante ese trayecto los israelitas. No estaban comiendo pan de trigo, no estaban comiendo carne, ¿verdad? Esa era la comida diaria, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y ellos, ¿verdad?, se quejaban del pan que estaban comiendo, ¿verdad? Ahora, déjame decirte, ¿verdad?, que tras eso había un propósito también de Dios, ¿verdad? Y lo que debemos es entender, ¿verdad?, cuando Dios a veces permite que la jornada sea demasiado larga, que el camino sea con obstáculos, que el camino sea difícil y haya aparentemente poca provisión, ¿verdad? Hay algo en el corazón de Dios para formarte. Hay algo en el corazón de Dios para construir en ti. Y si tú no entiendes lo que Dios está construyendo en ti, ¿verdad?, a través de eso, no vas a entender que tienes que completar el camino. ¿Qué le estaba pasando al pueblo de Israel, verdad? Ellos no estaban comiendo la dieta que estaban acostumbrados, ¿verdad? Ellos estaban acostumbrados, ¿verdad?, a comer cebollas, a comer carne, a comer, ¿verdad?, ajos, dice la palabra, a comer la comida que se comía en el antiguo Egipto, ¿verdad? Y ellos empezaron a comer una comida diferente, ¿verdad? Y esa comida estaba provocando algo en su alma. Dice en un pasaje paralelo, ¿verdad? Dice, pues nuestra alma se seca, ¿verdad? Aquí en este pasaje dice, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y es que, amigo, déjame decirte, ¿verdad?, que cuando Dios te toma y cuando Dios quiere llevarte a su propósito, ¿verdad?, Él tiene que hacer algo en ti, ¿verdad? La mayoría de nosotros, ¿verdad?, somos seres que funcionan y todo lo manejan a través del alma. ¿Qué quiere decir? Lo manejamos con nuestros pensamientos, lo manejamos con nuestras emociones, lo manejamos con nuestro intelecto, ¿verdad? Pero Dios no nos ha creado seres que solamente funcionemos con el intelecto. La palabra de Dios dice que nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y al ser tripartitos, cada una de estas partes tiene una función. Y la parte del espíritu es precisamente enseñarnos a comunicarnos con el Señor, ¿verdad? Dice la palabra, pero el hombre espiritual, ¿verdad?, el hombre natural, hablando del hombre que funciona con el alma, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios y no las ha de discernir, porque se han de discernir, espiritualmente. Dice la palabra, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Es decir, Dios desea, ¿verdad?, que para poder recibir dirección de Él, para poder entender las cosas de Dios, uno debe de hacer las cosas en el Espíritu. Pero nosotros estamos acostumbrados a funcionar mayormente con el alma. El alma tiene una función. Hemos platicado en algunas predicaciones, ¿verdad?, que la función del alma es comunicarte con las personas, ¿verdad? La función del cuerpo es comunicarte con el mundo físico. La función del alma es comunicarte con otras personas. Pero la función del espíritu, ¿verdad?, es comunicarte con el Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero hacer esta transición, ¿verdad?, de entender las cosas y recibir las cosas, ¿verdad?, del mundo almático, ¿verdad?, y pasarlas al mundo espiritual no es algo fácil, ¿verdad? La mayoría de nosotros, cuando tiene un problema, ¿verdad?, o tiene un obstáculo,
tendemos a pensar primero con nuestra mente, ¿verdad? O lo hacemos con las emociones, ¿verdad? Y aunque esto no debe ser apagado, somos seres tripartitos, ¿verdad? Ni está el intelecto de un lado, ni se deja el cerebro en la puerta, ni las emociones se pueden negar, ¿verdad? Tenemos que aprender a discernir las cosas en el espíritu. Y lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel es que estaba haciendo la transición, ¿verdad? De entender y discernir las cosas con el alma, ¿verdad? Para poder comenzar a discernirlas con el espíritu, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que cambiarles la dieta, ¿verdad? Que ellos estaban acostumbrados a comer. Ellos comían ajos, comían cebollas y les empezó a dar maná del cielo, ¿verdad? Les comenzó a dar pan espiritual. Y ese pan, el efecto que iba teniendo era hacer que el alma descendiera, pero el espíritu se elevara. Pero cuando ellos rechazaron, ¿verdad?, la comida que Dios les estaba ofreciendo, ¿verdad?, ellos empezaron a truncar esta transición de lo almático a lo espiritual. Amado, cuando tú tienes un problema, ¿verdad?, ¿qué piensas? ¿Me falta dinero para la nómina? ¿Me falta dinero, ¿verdad?, para pagar la renta? ¿Me falta... si no estoy bien de salud no voy a poder hacer nada, ¿verdad? Necesito dinero para recuperar la salud. Necesito, ¿verdad?, conocimiento, ¿verdad? Necesito contactos para lograr acceder a un lugar, ¿verdad? Para lograr, ¿verdad?, ese puesto que yo anhelo, ¿verdad? Así piensa el hombre natural, ¿sí? Pero el hombre espiritual debe tener una manera diferente de pensar, ¿verdad? Es Dios quien me guía, es Dios quien puede abrir las puertas, ¿verdad? Cuando tú funcionas de una manera espiritual, ¿verdad?, tus prioridades cambian. Pero hacer esa transición no es fácil, ¿verdad? Tú tienes que empezar a comer algo diferente, ¿verdad? Si tú, ¿verdad?, quieres ser cristiano, ¿verdad?, quieres seguir a Cristo, pero quieres funcionar con el alma, ¿verdad?, todo lo pasas por el intelecto, ¿verdad?, o todo te dejas guiar por las emociones, ¿verdad? Entonces lo que tú vas a tener es un hombre funcionando nada más con el alma, ¿verdad?, y nunca vas a poder recibir la guía del Señor. Hay gente, ¿verdad?, cristianos que solamente funcionan con el intelecto. Todo lo toman en base a la teología, ¿verdad?, a lo que ellos puedan razonar de Dios. Y a pesar de que la teología es algo muy bueno, a mí me encanta la teología, ¿verdad?, es muy importante entender que a Dios no lo podemos limitar, ¿verdad? Y Dios no puede encajar. Es como querer meter un mar, ¿verdad?, dentro de una botella o de un vaso de agua, ¿verdad? Y hay gente, ¿verdad?, también que se va al otro lado. Gente, ¿verdad?, que todo lo hace según lo siente, ¿verdad? Amado, déjame decirte que Dios no funciona así, ¿verdad? Ni con las emociones nada más, ni con el intelecto. La palabra de Dios, ¿verdad?, dice que el hombre fue creado para ser espiritual y a través del espíritu recibir la dirección de Dios. Si tú pretendes recibirlo, ¿verdad?, de otra manera no vas a funcionar para el Señor. Tu teología, tu conocimiento no te va a servir para enfrentar muchas cosas, ni tus emociones, ¿verdad? Es más, si tú funcionas solamente en base a las emociones, te vas a caer muy, muy pronto, ¿verdad? Y el pueblo de Israel estaba haciendo la transición, ¿verdad?, a funcionar de una manera espiritual. Pero lo que ocurre es por esa rebeldía que hay, el Señor tiene la necesidad de infringir disciplina. Y dice que Él permite, ¿verdad?, que haya una serie de serpientes, ¿verdad?, que mordieran al pueblo, serpientes ardientes, ¿verdad?, que mordían al pueblo. Y dice que murió mucho pueblo de Israel, ¿verdad? Aquí puedes ver, ¿verdad?, que cuando alguien, un ser humano, se conduce en base a su alma, ¿verdad?, lo único que puede generar es muerte. Hay muchos ministros, muchos siervos del Señor funcionando con el alma. Lo único que generan es muerte, ¿verdad? Gente que no es espiritual, gente que es rebelde, ¿verdad? Porque ellos mismos funcionan con el alma, o funcionan con su intelecto, o funcionan con sus emociones, ¿verdad? Hay gente que si no hay un alboroto, ¿verdad?, que si la gente no llora, dicen Dios no se movió. Y hay gente que dice, no, es que si no se expone un concepto teológico de alto nivel, Dios no se movió, ¿verdad? Y la palabra de Dios no define esto ni de una manera ni de otra. El hombre tiene que funcionar en el espíritu, porque así Dios lo ha diseñado, ¿verdad?
El caso es que el pueblo comienza a ser atacado por estas serpientes, ¿verdad? Imagínate, ya desanimado, ¿verdad? Y siendo mordido y empieza a morir la gente, ¿verdad? Hoy en día la gente voltea a su alrededor y ve tanta muerte y dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está, verdad? El Dios poderoso del cual una vez me platicaron, ¿verdad? Pero eso ocurre, ¿verdad? Porque funcionamos con el alma, no funcionamos con el espíritu, amados. La cuestión que queremos poner en claro es cómo curamos el desánimo. Y lo primero que tú tienes que entender, ¿verdad? Es que el desánimo, ¿verdad? Es un pecado. Es un pecado, amado. Muchos dicen el desánimo es una emoción. No, el desánimo no es una emoción. El desánimo, ¿verdad? Es un pecado, ¿verdad? Yo quisiera llevarte al libro de Santiago un momento, ¿verdad? Al libro de Santiago y veas lo que habla acerca de las personas que tienen doble ánimo. En el libro de Santiago, ¿verdad? Dice en el capítulo 1, ¿verdad? ¿Sí? Y si alguno de vosotros tiene, versículo 5, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, ¿sí?, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien haga, ¿verdad?, tal cosa, que recibirá cosa alguna de parte del Señor. El hombre de doble ánimo, ¿verdad?, es inconstante, ¿verdad?, en todos sus caminos, ¿verdad? Y esto es algo muy importante, ¿verdad? ¿Sí? Fíjate, aquí en la carta de Santiago vuelve a hablar de las personas de doble ánimo. En el capítulo 4, ¿verdad?, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Entonces, desde que habla de purificar, ¿verdad?, y habla de pecadores, está clasificando el desánimo como un pecado, ¿verdad? Fíjate que el pueblo de Israel lo entendió, ¿verdad? El pueblo, lo que le faltaba, ¿verdad? Ellos no estaban entender que el desánimo era un pecado. Ellos habían visto el poder de Dios, habían visto el poder de Dios abriendo el mar, pero la energía se les acabó y ellos empezaron a quejarse, aun cuando sus ojos habían visto la gloria de Dios. Se empezaron a quejar después de haber visto la gloria de Dios y estaban padeciendo el ataque de serpientes, ¿verdad? Ellos entendieron que era un pecado. Y dice la palabra que ellos reconocieron, ¿verdad? Dice en el verso 7 de Números, regresando otra vez a Números. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quita de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Moisés no tenía en ese momento una solución, pero Dios se la dio, ¿verdad? Cuando el pueblo se arrepiente y reconoce sus faltas, Dios da soluciones. Amado, cuando tú te equivocas, ¿verdad?, no pienses que Dios es un padre que está ahí para castigarte nada más. A veces Él envía la disciplina para que tú te des cuenta que estás en un error, ¿verdad? Pero tras de Él está la otra mano esperándote, ¿verdad?, darte una solución, ¿verdad? Pero no te la va a dar hasta que tú entiendas, ¿verdad?, que estás en un mal camino. El pueblo de Israel reconoció que estaba mal, reconoció su error, ¿verdad? Y Dios le dio instrucciones muy curiosas a Moisés y le dijo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá, ¿verdad? Es muy curioso, ¿verdad?, que los términos, ¿verdad?, que se usan para serpiente, para las serpientes que mordían y para esta serpiente de bronce, para esta escultura, son términos diferentes, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios en el hebreo, ¿verdad?, de Números, dice que las serpientes mordidas, usa el término nahash, ¿verdad? Pero cuando se refiere a esta escultura de bronce, usa el término saraf, y son dos cosas diferentes, ¿verdad? Uno se refiere a una serpiente literal, ¿verdad? A una serpiente que está en el desierto, ¿verdad? Sí, y muerde, a una serpiente venenosa, ¿verdad? Cuando dice ardientes probablemente se refería a que el veneno quemaba cuando entraba, ¿verdad? Pero cuando usa, ¿verdad?,
este término que también se usa para serpiente, ¿verdad? De hecho se traduce como serpiente que vuela, ¿sí? Se traduce también como saraf, el que arde. De ahí viene precisamente la palabra serafín, los que arden, ¿verdad? Cuando se refiere a un tipo de ángel. Pero, ¿verdad? Es algo diferente, ¿verdad? Y lo que yo quisiera compartir en esta noche contigo es 4 enseñanzas que tiene esta serpiente que fue levantada, ¿verdad? En el desierto, ¿verdad? La primera, ¿verdad? Enseñanza, ¿verdad? Es que cuando se presentó el problema, ¿verdad? Dios no dijo voy a quitar las serpientes, ¿verdad? Él no les dijo, les voy a quitar el problema. Él les dio una solución al problema, ¿verdad? Y es que el ser humano a veces no quiere asumir retos, ¿verdad? Quiere que la vida les sea fácil, ¿verdad? Déjame decirte, amado, que si tú estás siendo mordido tal vez por una serpiente de desánimo, por algo que te es difícil de afrontar, ¿verdad? Dios no va a quitar esas serpientes que te están mordiendo. Dios va a poner una solución, ¿verdad? Para que esas serpientes no te inmovilicen, para que esas serpientes, ¿verdad?, no te hagan morir en el desierto que estás pasando, ¿verdad? Dios no va a quitar esas serpientes, Dios te va a dar una solución, ¿verdad?, para que tú puedas vivir a pesar de esas serpientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el hombre, ¿verdad?, no afrenta retos, ¿verdad?, no puede ser forjado en carácter. Y Dios desea que tú seas forjado en carácter. Dios desea que tú seas un hombre y una mujer de retos. Un hombre que aunque el desánimo haya momentos en que los haya sentir muy mal, ¿verdad? A pesar de eso, ¿verdad? Encuentren soluciones, ¿verdad? A pesar de los problemas, ¿verdad? Dios nunca va a quitar las serpientes que te están mordiendo, ¿verdad? Sino que te va a dar una solución para que salgas en victoria. Lo segundo que nos enseña, ¿verdad? ¿Verdad? Dios le dio la instrucción a Moisés, ¿verdad? Levanta esa serpiente, ¿verdad? Nosotros sabemos, si tú estudias, ¿verdad?, la palabra de Dios, que esa serpiente tenía un significado simbólico tremendo, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, voy a ir rápidamente ahí, por si tú no lo conoces, ¿verdad? Pues hoy lo vas a aprender. Y si ya lo conocías, sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? En Juan capítulo 3 dice, ¿verdad? Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, o sea, hace referencia a este pasaje del pueblo de Israel. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El punto que yo quiero destacar, ¿verdad?, es que Moisés usó, pero Dios le dijo a Moisés, es necesario que la serpiente sea levantada. ¿Por qué? Porque la serpiente, si estaba al nivel de todo el pueblo, ¿verdad?, no iba a servirle, no iba a poder ser vista, ¿verdad? Aquí la pregunta viene, ¿qué lugar está ocupando Jesucristo en tu vida? Mira, hay gente que conoce a Jesús, pero tiene un problema, le da el mismo valor a Jesús, ¿verdad?, que el que le da a su trabajo, ¿verdad? Sí, o se lo da menos, ¿verdad?, o se lo da igual. Tanto es importante uno para el otro, pero esto es incorrecto. Cristo no puede estar al mismo nivel de tu trabajo. Cristo no puede estar al mismo nivel, ¿verdad?, de tus estudios. No puede estar al mismo nivel de tus amigos. No puede estar al mismo nivel, ¿verdad?, de tu matrimonio. Cristo tiene que ser levantado, tiene que estar en otro nivel, ¿verdad? Porque Cristo, ¿verdad?, es el centro del universo. Cristo, ¿verdad?, dice la palabra, ¿verdad?, que todas las cosas, ¿verdad?, fueran hechas por Él y para Él, ¿verdad? Cristo, ¿verdad?, tiene que ocupar el centro de tu vida, amado, ¿verdad? Y si Cristo no es levantado en tu vida, ¿verdad?, el efecto sanador que tiene el Señor contra muchas cosas no va a poder fluir en tu vida, ¿verdad? Tú no puedes poner a Cristo al mismo nivel que tu trabajo o al mismo nivel que una relación, ¿verdad? Si tú estás haciendo esto, amado, estás tomando algo que está funcionando incorrectamente, ¿verdad? Es como tener, ¿verdad?, un Rolls Royce, ¿verdad?, de no sé cuántos caballos de fuerza en tu casa, ¿verdad? Y quieres, ¿verdad?, que vaya caminando empujándolo, ¿verdad? Sería ilógico. Lo correcto, ¿verdad?, es prenderlo,
¿verdad? Y que toda su fuerza se desarrolle. Pero cuando tú no pones en el centro de tu vida a Cristo, no haces a Cristo el amor de tu vida, no haces a Cristo el centro de tu vida, esto es lo que pasa, ¿verdad? Cristo no te sirve al mismo nivel. Cristo, el único lugar que puede ocupar y que debe de ocupar es el trono de tu vida, es el lugar más alto, ¿verdad? Es el lugar más alto que debe de ocupar, ¿sí? Y esta es una lección, ¿verdad? Tal vez tú estés padeciendo hoy, ¿verdad?, la mordedura de una serpiente, ¿verdad? Pero no encuentras alivio, ¿verdad? Eso no viene porque Cristo no es levantado en tu vida. Cristo no tiene el lugar que le corresponde, ¿verdad? Y esto es muy importante porque si no lo tienes, puedes tener a Cristo, pero si no lo tienes en el lugar que le corresponde, no vas a tener efecto, ¿verdad? No va a tener efecto de dirección, de sanidad, ¿verdad? De guía, de amistad, ¿verdad? De esperanza en ti. Tienes que poner a Cristo como el primer lugar de tu vida. Y ese lugar es único para Él. Lo tercero que nos enseña la serpiente, ¿verdad? ¿Sí? El material de la serpiente. Dice la palabra que el material de la serpiente es bronce. Bronce, ¿verdad? Y el bronce te habla, ¿verdad?, simbólicamente de algo. Te habla de la firmeza, ¿verdad? La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el Hijo de Dios, ¿verdad?, tiene pies de bronce. En Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis, no voy a ir para allá. Dice, ¿verdad? ¿Sí? Cuando hace la descripción de Cristo, ¿verdad? Dice, y en medio de los 7 candeleros, capítulo 1, verso 13, ¿verdad? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, esto nos indica que es Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, ¿verdad? Y su voz como el estruendo de muchas aguas. El bronce te habla de la firmeza, amado. Y te habla de la firmeza con la que tú tienes, ¿verdad?, que mantener a Cristo en ese centro, ¿verdad? En el centro de tu vida, ¿verdad? Habla de la firmeza con la que tú tienes que agarrarte a Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Habla de la firmeza, ¿verdad? Porque Cristo es la única parte firme, la única, ¿verdad?, fundamento firme sobre el cual tú puedes edificar tu vida. Hay por ahí una parte en el libro de Daniel que habla de un ídolo, ¿verdad? Dice que tenía pies en parte de hierro y en parte, ¿verdad?, de barro cocido, ¿verdad? Y dice que vino una gran piedra, ¿verdad?, del cielo y derribó, ¿verdad? Hoy los ídolos, ¿verdad?, que la cultura ha levantado, ¿verdad? Los ídolos que el ser humano ha levantado, todos sin excepción, tienen pies de bronce, ¿verdad? Todos ellos son fuente insegura. Yo no sé a quienes tú estés levantando como ídolo en este tiempo, ¿verdad? Tal vez es una estrella de rock, tal vez es un predicador, tal vez es un político, ¿verdad? Tal vez es una iglesia, tal vez es una institución, tal vez eres tú mismo, ¿verdad? Pero yo te puedo decir en esta noche que todo ídolo tiene pies, ¿verdad?, frágiles, pies de los cuales tú no puedes depender y aferrarte a ellos. Solamente alguien tiene el fundamento firme y ese es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento donde tú puedes edificar tu vida. No hay otro, ni los santos, ¿verdad?, ni una religión, ni tu ídolo de la Santa Muerte, ni San Juditas Tadeo, no hay otro. Jesucristo es el único con fundamento firme, el único que tiene pies como de bronce, amado, ¿verdad? Y tú te tienes que aferrar a Él, ¿verdad? Si tú has empezado a seguir a Jesús, yo te declaro en esta tarde, ¿verdad? No te sueltes, amado, no te sueltes, afírmate en Él, camina hacia Él, ¿verdad? Porque Él es el único fundamento firme, ¿verdad? Habrá momentos en tu vida en los cuales tú veas todo negro, ¿verdad? Y de repente veas, ¿verdad?, es Cristo la solución. Aunque en ese momento no lo parezca, sigue caminando hacia Él, sigue viendo, ¿verdad? Aférrate con firmeza, aun cuando no lo entiendas, aun cuando lo único que puedas hacer es abrazarte a sus pies, no lo sueltes, amado, ¿sí? O si te quieres soltar, dile, Señor, agárrame, porque estoy a punto de soltarme, ¿verdad?
Cristo es el único fundamento firme, ¿verdad? Y tienes que, si Él es el fundamento firme, tú debes tener firmeza en tu decisión por Él. Debes tener firmeza en seguirle, ¿verdad? Debes tener firmeza, ¿verdad? En buscarle, amado. Mira, los hombres te van a fallar. Millones de hombres me han fallado, yo le he fallado a muchos, ¿verdad? Y los únicos cristianos, ¿verdad?, que hoy en día permanecen de pie y son maduros espiritualmente, sanos, son aquellos que se aferran con firmeza y que tienen firmeza en lo que hacen, ¿verdad? Aquellos, ¿verdad?, que dicen, ¿verdad?, yo no sigo a Cristo según las circunstancias, según cómo me esté yendo. Lluévale, ¿verdad?, o esté el sol florido, ¿verdad?, o esté el sol hermoso y radiante, sea cual sea, ellos continúan, ¿verdad?, aferrados al Hijo de Dios, ¿verdad? Y la cuarta enseñanza, ¿verdad? La serpiente podía estar levantada, ¿verdad? Podía estar levantada. La serpiente de hecho estaba en un asta desde donde cualquier parte del campamento se le podía ver, ¿sí? Pero de nada podía servir si la mirada no estaba puesta en Jesús. ¿Qué quiero decir, amado? Que la meta de tu vida debe ser seguir a Jesús, ¿sí? Y si tú tienes puesta esa meta, ¿verdad?, obviamente vas a tener metas seculares, tal vez lograr una casa, lograr, ¿verdad?, una carrera. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, más buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Amado, si tú no pones a Cristo como la meta de tu vida, mira, no vas a recibir sanidad. Solamente cuando tú miras a Cristo, cuando Él es tu meta, ¿verdad?, tú vas a experimentar la sanidad de Dios. Mira, la palabra de Dios, hay un libro en la Biblia, se llama el libro de Hebreos. De ahí está lo que vamos a comentar en esta noche, ¿verdad? En el libro de Hebreos, ¿verdad?, es un libro que fue escrito precisamente a un grupo de cristianos judíos que estaban padeciendo persecución por el reino de Cristo. Y, ¿verdad?, ellos estaban considerando abandonar a Cristo y regresar al judaísmo, regresar a no creer que Jesús era el Mesías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban cansados de la persecución, ¿verdad? Se habían cansado de que todo el mundo los criticara, se habían cansado, ¿verdad?, de estar siendo perseguidos, de estar en peligro todo el tiempo. Dijeron, ¿para qué me busco problemas? Mejor regreso al judaísmo y me quedo así. Mira las palabras que Dios le dirige a este grupo de personas a través del autor de Hebreos. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Bernabé. Bueno, lo importante es que se escribió el libro de Hebreos. En Hebreos 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos con delante, ¿verdad? Algo que la palabra dice es que la carrera que tú sigas en esta vida, ¿verdad?, el camino que tú elijas debe ser hecho con paciencia y debes de correrlo despojándote de todo peso, ¿verdad? Pero ¿cómo? Dice aquí algo muy interesante, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando tú te sientas cansado por el desánimo, amado, tienes que aprender a mirar a Cristo. Tienes que aprender que Él es tu meta. Tu meta no debe ser tu ministerio. Tu meta no debe ser nada más tu negocio. Tu meta debe ser Jesús, ¿verdad? Y si Él, ¿verdad?, es tu meta, ¿verdad?, tú vas a tener las fuerzas para romper todo desánimo en tu vida, ¿verdad? Cristo es la solución, ¿verdad?, al desánimo, pero necesitas hacer ciertas cosas, ¿verdad? Como hemos mencionado, ¿verdad?, Cristo no te va a quitar el problema, ¿verdad?
Cristo tiene que ser levantado en tu vida. Cristo, ¿verdad? Tienes que tener firmeza en tu caminar con Cristo. Y tienes que tener los ojos puestos en Jesucristo, ¿verdad? Para poder realmente romper, ¿verdad? Con todo ese desánimo, ¿verdad? El mundo, si tú miras a los costados, te vas a desanimar. A un costado vas a ver gente cayendo, ¿verdad? A tu lado derecho, izquierdo, ¿verdad? Vas a ver gente quejándose todo el tiempo, ¿verdad? Vas a ver ministros pecando, vas a ver, ¿verdad? Gente desesperanzada, vas a ver partidos políticos ofreciéndote esperanza, ¿verdad? Ninguno de ellos te va a dar firmeza más que lo que tú tengas puesto delante. Y el único que puede darte una base firme para esto es Jesucristo. Mira, le ocurrió a Pablo algo bien curioso, ¿verdad? Pablo era un hombre que decía, ¿verdad? Que él tenía puesto a Cristo. Cristo era el centro de su vida. Cristo era la gran pasión de la vida del apóstol Pablo. Y Dios permitió, ¿verdad? Dice la palabra que una vez que le pasó un naufragio a Pablo, ¿verdad? Sí. Dice, ¿verdad? Que le pasó algo, dice en Hechos 28, ¿verdad? Que lo mordió una serpiente, ¿verdad? Tú lees el pasaje del 1, ¿verdad? Al 4. Dice que lo mordió una serpiente, ¿verdad? Y bueno, Pablo no tenía, ¿verdad? La serpiente de bronce delante de ti, pero sí la tenía en su corazón. Y dice Pablo que cuando esa serpiente lo mordió, él la puso con el fuego, ¿verdad? Y se sacudió y la soltó. Y Pablo continuó animando, continuó, ¿verdad? Haciendo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pablo fue un hombre que sufrió naufragios, fue apedreado, ¿verdad? Y estando en la cárcel, Pablo escribió, ¿verdad? Que él se gozaba, ¿verdad? Él tenía la esperanza puesta en Cristo, ¿verdad? Pudo escribir cartas de ánimo, ¿verdad? Siendo que él quizá aparentemente necesitaba ser consolado, ¿verdad? Porque él, ¿verdad? Lo hacía. Dice un salmo y es muy hermoso, dice, porque he puesto siempre al Señor delante de mí, porque Él está a mi diestra, no seré conmovido. En esta noche, ¿verdad? Yo quiero invitarte a que si tú conoces a Cristo, lo pongas delante de ti, hermano. Ponlo en su lugar. Hazlo el centro de su vida. Dale el trono de tu vida. Elévalo, ¿verdad? Cristo no puede estar al mismo nivel de las demás cosas, ¿verdad? Míralo. Haz una firmeza en seguirle, amado. Haz una persistencia, ¿verdad? Y mira, no vas a ser conmovido. No vas a ser. Él no te va a quitar las serpientes que te muerden a diario. Lo que va a hacer es estar cerca de ti para que tú lo eleves. Y si tú lo elevas, ¿verdad? Como dice el Salmo, ¿verdad? No vas a ser conmovido. Y si tú no conoces al Señor en esta noche, yo te invito a que te arrepientas de tus pecados, ¿verdad? Como lo hizo el pueblo de Israel, ¿verdad? Para que la serpiente sea levantada, para que el ardiente, ¿verdad?, sea levantado. Tú tienes, ¿verdad?, que menguar. Tú tienes que arrepentirte. Y tú puedes arrepentirte de tus pecados. Pídele que entre a tu vida en fe y comienza a seguirle con firmeza, ¿verdad? No retrocedas, ¿verdad? Y si Él está a tu diestra, ¿verdad? Tú no vas a ser conmovido. Él te va a levantar, te va a bendecir y te va a dar sanidad. Declaramos sanidad en el pueblo de Dios. Declaramos sanidad en la familia. Declaramos sanidad en la iglesia del Señor, porque su amor está en este lugar. Declara libertad, libertad, declara libertad, libertad, declara libertad, libertad, declara libertad. Y mirad que está levantado,
mira Jesús y vivirá tu alma. Hoy mira Jesús y nuevas fuerzas tendrás, Padre, en el nombre de Jesús. Profetizamos, Señor, que todo aquel que mire al Señor recibe nuevas fuerzas, recibe un nuevo impulso, Señor. Recibe la bendición para seguir adelante. Pero tú renovarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. A Jehová puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Tú eres mi herencia, Padre, tú eres nuestra herencia. Padre, que todo aquel que vea el video reciba en esta noche una unción de fortaleza, de saber que el Señor es la roca eterna, Señor. Es el castillo fuerte, el que hace rebosar mi copa, el que adereza mesa delante de tus angustiadores, el que te corona de favores y de honra, el que te lleva a alturas que tú no pensabas, y el que te guiará desde el momento en que tú le entregues tu vida hasta que te vayas de este mundo. Tendrás fundamento firme. Que Dios te bendiga en esta noche, que reciba una fortaleza y quita todo desánimo en el nombre de Jesús. Solo míralo a Él, solo mira que es levantado, y entonces nuevas fuerzas vendrán a ti. Que Dios te bendiga en esta noche en el nombre de Jesús.